continua que tiene Gustavo siempre de esta zona por llevar la geografía a lo mejor, porque soy consciente de eso desde hace años. Hace trabajos de investigación y me consulta y fíjate, pobre, me tomó como referente, no sé por qué, en realidad porque trabajo en la Universidad Nacional de La Plata, soy la profesora de didáctica y prácticas de la enseñanza, siempre he trabajado con él en capacitación y entonces hemos tenido un largo recorrido juntos laboralmente, como lo digo. Y el año pasado, en realidad el año pasado me convocó, no sé quiénes estuvieron presentes en estas jornadas regionales, eran en su momento, que yo fui la que hice el cierre, lo hice obviamente por Zoom desde mi casa, y ahí fue cuando él empezó a decirme, Cecilia, ¿me ayudás? O yo no he hecho mucho, todo es labor de él, ojo, no me llevo ningún laurel, para nada, son todos de él, pero yo siempre lo apoyo incondicionalmente, dale, Gustavo, hagamos esto, hagamos aquello. Una lástima porque acá está Marisa. ¿A dónde está Marisa? Está haciendo una nota, una nota. Bueno, no, porque le habíamos dicho en realidad, en la actualidad, junto con Mónica y con Cecilia Silio, que no está acá, no pudo venir, somos las tres escribas del diseño curricular del profesorado de geografía de la provincia de Buenos Aires. Y nuestra intención era hacer el cierre explicando cómo habíamos pensado ese diseño curricular. Obviamente que teníamos que pedir autorizaciones y la autorización nunca llegó hasta hace menos de un mes, y entonces le dije a Gustavo, busquemos un plan B, porque hasta que no nos diga que hubiera sido hermoso conversar con ustedes. Igual seguramente que Mónica hablando o exponiendo desde el tema que ella va a hablar junto con Malena, que es otra grande de lo que es la geografía de género, les van a contar, y seguramente Mónica va a poner lechitas sobre lo que es el nuevo diseño curricular, porque la conozco, nada más que por eso lo digo, no por lo que vaya a contar aquí. Pero bueno, para mí es un gusto estar acá. Sobre todas las cosas, acompañarlo a Gustavo, porque sé la fuerza y la garra que pone para que la geografía tenga un lugar aquí, desde la provincia de Buenos Aires, así que me alegro. Bueno, no, gracias por tu palabra, y bueno, no quería dejar de destacar el gesto de Cecilia que se hizo de La Plata un viaje para poder acompañarme. Bueno, yo ahora las dejo con Mónica, con Galén, ¿no? Y con Paola, que va a actuar, con Paola de Mirta, que va a actuar como moderadora. Así que bueno, Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Tengo el gusto de dar casi el cierre de esta primera jornada de geografía, jornada provincial de geografía de los institutos superiores de formación docente. Súper agradecida con el equipo directivo y con el coordinador de la jornada por permitirme ser moderadora de esta conferencia sobre género, ni más ni menos, porque la verdad que es muy interesante esta perspectiva desde la geografía. Y bueno, para dar inicio a la conferencia titulada Geografías Feministas para la garantización de la ESI en las clases de geografía. ¡Wow! ¡Qué nombre! Hay que como digerirlo de a poco esto. Bueno, me parece súper importante poder incluir esta perspectiva en las clases de geografía en las escuelas secundarias, pero bueno, por supuesto, primero que nada, tenemos que trabajar duro desde la perspectiva de género en la formación docente también, porque me parece que es algo que nos está faltando. Bueno, más que nada porque soy docente de secundaria y los alumnos necesitan muchas veces que la ESI no quede solo, como mencionaban hoy, en las propuestas curriculares, ¿no es cierto? Bueno, entonces, para no dilatar más esto, tengo el gusto de contar con la participación de estas dos referentes en geografía, género y ESI, como ya la conocen a Mónica Colombara y Magdalena Moreno, quienes muy gentilmente aceptaron la invitación para participar de
de este cierre en la primera jornada. Bueno, para mencionar un poco el currículum, por supuesto abreviado, ¿no? de la doctora Mónica Colombara. ¿No hace falta? No nos da más tiempo para ir. Ah, bueno, perfecto. Entonces, las dejo bien. Bueno, entonces adelante con la conferencia. Dado que el tiempo urge, seamos ejecutivos. A ver, ¿se escucha? Sí. Magdalena, Mónica. ¿Qué hacemos? Pensamos bastante que traerles, que hablar. Estuvimos haciendo un buen intercambio y focalizábamos más en geografía de género, las problemáticas actuales de la geografía de género, si focalizábamos en la ESI, y si focalizábamos en los vínculos que hay entre ambas, entre la geografía de género y la ESI. También pensábamos, bueno, ¿a quién va dirigido? ¿Vendrán estudiantes? ¿Serán nada más que colegas, varones y mujeres, de otras sexualidades? Entonces, teníamos un montón de interrogantes y, bueno, les agradecemos mucho quienes están aquí presentes, porque además sé que quienes tienen interés en el tema, ¿verdad? Y en el caso, les cuento que con Maggie nos conocemos ya hace bastantes años. Ella es muy joven, era muy chiquita en ese momento que nos conocimos, pero encontramos una gran afinidad a pesar de la diferencia intergeneracional que tenemos, ¿verdad? Bien. También fue otra cuestión que si puede ser la primera a ver esa ayudante. Vamos a despertar la abogada de la ayudante. Disculpame, vas a tener que estar atenta. Bien, vamos a hacer muy rápido algunas de las filminas, inclusive queremos dejarlas un poco para el final porque nos gustaría más que nada preguntas, pero como no podemos con nuestro genio pusimos mucho material, así que vamos a ver si en algún momento empezamos a pasarlo rapidito, ¿verdad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de geografías? Y fíjense que hay varias. De género, feministas, de las sexualidades. ¿Qué estamos planteando entonces? Que hay distintas formas de adjetivarla, y esto tiene su razón. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque hay cambios en su denominación. Acá va a haber muchas preguntas, porque la pregunta hoy es central, y es central porque así también lo ameritan los nuevos diseños curriculares, donde la pregunta pasa a tener un rol central en la formación de nuestros y nuestras estudiantes y también en la capacitación de nuestros y nuestros docentes que están en actividad o que estamos en actividad. Por eso hay preguntas. ¿Por qué hay cambios en la denominación? ¿Por qué primero se llamó geografía de las mujeres, luego de género, posteriormente feminista, de las sexualidades? ¿Cuál es la forma correcta de llamarla? Y esto tiene una explicación cronológica, diríamos, ¿no? No solo epistemológica, sino también cronológica, porque ¿qué podemos decir? Que geografía de las mujeres hoy ya no se menciona, pero sí estaba muy presente en los años 70, 80. Y sobre los 80, 90 comienza y emerge esta categoría que género, que no solo en la geografía, sino prácticamente en todas las ciencias, en las humanidades, en las ciencias sociales. Y también pasa a llamarse geografía feminista. Esto también hay diferencias geográficas, diría, porque sobre todo los países de habla inglesa, como son sinónimos, gender and feminist, en realidad las usan indistintamente. Y esto no pasa en los países de habla, sobre todo hispana, ¿no? El decir una geografía feminista implica una práctica política y una militancia del feminismo en la geografía, cosa que si uno dice geografía de género, en realidad lo que está planteando es algo mucho más aceptado académicamente. De hecho, esta materia que se incluyó en el nuevo diseño en tercer año se llama geografía de género, y eso es como un trasfondo de discusión y de consulta a mucha gente cuál era la manera más adecuada de llamar a esa unidad curricular. Esto es un poco la cocina, que viene bien a veces a verla. Y geografía de las sexualidades, esta es una impronta que aparece fuertemente en las últimas 2 décadas, y esto tiene que ver con estas categorías que están presentes: sexo, género, sexualidades. Y si me preguntan qué vendrá después, no lo sé, pero posiblemente haya algún cambio. La siguiente.
Y entonces la otra pregunta es cuáles son los vínculos de la geografía de género, la geografía feminista. Yo las voy a usar indistintamente, aunque haya hecho esa aclaración, que es un movimiento yo diría que vale la pena estudiarlo en profundidad. Es un movimiento que no es actual, sino que tiene una larga historia, una larga genealogía y también una gran proyección hacia el futuro. Tiene una teoría y una praxis que están constantemente imbrincándose, y esto también genera impacto en la academia, ¿no? Se discute si la academia fue la que generó esta categoría o fue el escenario público, el de la protesta, el de afuera. Eso ameritaría para dar otra gran charla. Y después también si hay un feminismo, hay varios feminismos, ¿no? En general se lo habla en forma singular, pero cuando nos metemos a analizar el feminismo vemos que hay diversidad de corrientes que tienen, inclusive algunas tienen planteos enfrentados, ¿no? Hay un feminismo de la diferencia, un feminismo de la igualdad en términos filosóficos, hay un feminismo latinoamericano, dentro del latinoamericano el decolonial, y así podemos empezar a ver que lo que es complejo, la gran complejidad que tiene este movimiento. Sin embargo, ha generado un corpus teórico, está generando continuamente nuevos conceptos, nuevas categorías, y hay una agenda que en general algunos puntos de esa agenda nos une, y hay otros puntos que no sé si nos separa, pero sí nos interpela continuamente. Quiere decir que uno podría dar un curso bastante interesante sobre estas cuestiones que tienen que ver con el feminismo y su vínculo con la geografía, porque la geografía como disciplina también, ¿qué es lo que ha hecho? Vamos a la siguiente. Lo que ha hecho es nutrirse de estas teorías filosóficas. Entonces hubieron algunas autoras, yo se lo menciono muy rápido porque, bueno, voy como acelerada, ¿no? Pero, ¿hay tiempo? No sé si hay tiempo, pero fíjense ustedes, no quiero que vean porque la letra es muy chiquitita, pero acá hay 4 definiciones de lo que es la geografía feminista que vienen del hemisferio norte y de países de habla inglesa, y cuando las proponen en la década del 80, en la década del 90. Entonces, puedo mencionar una sola, la de bueno, justo miren una española que es Ana Sabaté, pero podríamos ver el del grupo de geógrafas feministas de 1984 de las inglesas, que decía aquella que para el estudio de la sociedad y del entorno toma en consideración de forma explícita la estructura de género de la sociedad y a su vez contrae un compromiso, aquí está la militancia y la praxis política, con el objetivo de atenuar a corto plazo las desigualdades basadas en el género y erradicarlas a través del cambio social a largo plazo. Ellas eran muy conscientes de que esto era un proyecto de largo plazo, que no se podía modificar ni en una década, sino un proceso de larga data. Podríamos mencionar, esto es muy interesante porque ellas plantean fuertemente la praxis política y sobre todo en la academia, pero eso no quiere decir que ellas fueron las primeras. Ellas empiezan a brevar de lo que pasaba en el afuera, en el laboratorio social. La siguiente. Entonces me gustaría hoy ver que hay otras definiciones más recientes y elegí dos españolas, María Dolores García Ramón, que es la que ha liderado los estudios en habla hispana, ya desde los años 80 empezó a trabajar, es un referente mundial. ¿Y qué dice María? Fíjense, en fines de los 90, del 97, dice: se vislumbran diversas geografías de género, sobre todo al tener en cuenta que las diferencias territoriales, las locales, las regionales, que promueven diferentes modelos de concebir y practicar la geografía. Pero mucho más interesante me resulta la de Mireia Bailina, cuando dice, y lo dijo hace poco, 2016, hacer geografía feminista. Ya las españolas se animan a hablar de geografía feminista. Dice, supone actuar profundamente sobre la visión androcéntrica de la concepción de ciencia. Otro gran tema, porque esto no es solo de la geografía, abarca todo el sistema científico. La concepción de la ciencia y del mundo, y que pone en evidencia la exclusión,
la dominación y la reproducción de un sistema desigual. Fíjense, solo con estas 2-3 definiciones, cómo en 30, 40 años ha ido cambiando el foco, sin embargo el sustento y la base sigue siendo la misma, entender las desigualdades, la exclusión, la dominación. Bien, la siguiente. Y en esto entonces nos podemos preguntar qué se propone, y yo aquí menciono geografía feminista y género, y yo género. Bueno, por un lado, muy sucintamente, esto también ameritaría trabajarlo en profundidad, un marco teórico. Obviamente, sin marco teórico que le da sustento y riqueza, estaríamos como medios rectos. Relaciones entre géneros y diferentes paradigmas de la geografía. ¿Cómo nos vinculamos con los diferentes paradigmas de la geografía? ¿Es de la misma manera con una neopositivista? ¿Es de la misma manera con una fenomenológica o existencial? ¿O con una radical marxista? No, porque inclusive los temas, los abordajes, las metodologías también pueden ser diferentes. Esto que lleva a una gran diversidad de líneas y de trabajo y de investigación. Y después esto de tener en cuenta cuáles son los planteos que nos proponen para hacer este análisis de las desigualdades espaciales, el posmodernismo, el poscolonialismo, los estudios culturales. Y ahí hay dos grandes cuestiones que tienen que ver con recuperar todo lo que se trabajó sobre el patriarcado, y en esto hay que apoyarse bastante en la antropología social y cultural, y la teoría queer. ¿Por qué? Porque viene a romper en las últimas 2 décadas muchas de estas cosas que estaban como muy aceptadas, los planteos dicotómicos. Por eso el posmodernismo viene a romper los planteos dicotómicos femenino-masculino. Hoy con sexualidad, wow, hay otras alternativas. Introducción, y esto nos interesa desde la geografía, introducción a la escala corporal. El cuerpo ha pasado a ser una de las unidades de trabajo geográfico. En América Latina se está haciendo, después ya ella va a hablar un poquito de esto, hay ciertas categorías que están en construcción, como por ejemplo el cuerpo-territorio, cuerpo-mar. Es decir, empezamos a ver que esta escala está como diciendo, bueno, no se olviden de esta escala. Y otras 2 categorías, lugar y cotidiano, una con una mirada más espacial y la otra una mirada temporal, y esto está brindado sobre todo por el aporte de la fenomenología. Y de esta manera, recién decía, surgen las sexualidades, y el gran problema que tenemos y que está en discusión, y yo he participado estos últimos días sobre estas cuestiones metodológicas, es justamente el gran tema de las cuestiones metodológicas, porque en algún momento se pensó que para la geografía de género solo eran válidas las técnicas, por ejemplo, cualitativas. Hoy hay una tendencia mucho más hacia lo ecléctico, diría, de acuerdo a la necesidad. La siguiente, y aquí me parece que le doy la posta. Bueno, hecho... ¿Así se escucha también? No tanto, bueno. Hecha como esta súper breve introducción de muchos años de producción científica de las geografías de género, de las geografías feministas, de las geografías de las sexualidades, cuando nos presentaban decían, bueno, a ver ese título de las geografías feministas para garantizar el derecho a recibir educación sexual integral. Y cuando pensamos en ese título pensábamos justamente en esto, que son estas geografías feministas que justo en Argentina además se corporaliza Mónica Colombara como nuestra gran referente. Mónica, hay que hacerse cargo. Hay muchas otras, pero Mónica es la que nos ha abierto muchas puertas, eso es innegable. Y que son justamente la base de esos conocimientos validados científicamente, de esos conocimientos actualizados, de esos conocimientos rigurosos, que son los que la ESI va a convocar para poder llevar al aula. Ese es uno de los objetivos que se plantea la Ley de Educación Sexual Integral, es justamente poder llevar al aula propuestas que no vengan de nuestras opiniones sobre la sexualidad, de nuestras creencias sobre nuestra sexualidad, sino justamente de conocimientos que tienen una metodología en su modo de producción y que tienen esa rigurosidad. Por eso empezamos, bueno, contándoles de dónde sale este cruce que se puede hacer entre las geografías de género feministas y la educación sexual integral.
Yo creo que lo que tenemos en común, que tanto la ESI como la geografía se pueden ver y se deben ver con perspectiva de género, y eso es el mayor vínculo que tenemos. Sí, entonces vamos a ir a... Ah, claro, a la siguiente, perdón. Yo cambié acá por acá. Sí. Y justamente esto de que dice Mónica de pensar en términos de género es uno de los ejes que nos abre, a mí me gusta pensarlo como preguntas. La educación sexual integral, que nos propone que en nuestras propuestas didácticas hay que reconocer la perspectiva de género. Decirlo puede ser muy bonito, después hacerlo puede ser un poco más difícil. ¿Cambiamos? Esto, ahí va. Sin embargo, me parece que... Esto está bueno. Sin embargo, lo que me parece importante que podamos pensar cuando hablamos de reconocer la perspectiva de género es, primero, así como la geografía académica o científica se ha pasado de esta geografía de las mujeres, una geografía de género, feminista, etc. Bueno, cuando hablamos de perspectiva de género no hablamos solo de mujeres. Género es una categoría relacional, nos explica relaciones que ocurren en nuestra sociedad en torno justamente a esta primera definición de las inglesas de una estructura de sexo-género en la cual nos organizamos todas las personas que estamos en este salón. Entonces, cuando pensamos en propuestas didácticas de la geografía que reconozcan la perspectiva de género, no estamos pensando solamente en propuestas de enseñanza de geografía que muestren o visibilicen mujeres, y punto, sino justamente mostrar cómo se dan esas relaciones de género entre las diversas identidades de género que existen, hablar también de masculinidades, ¿no? Como si no pareciera ser, bueno, ahí están las feministas, las de género, las referentes de ESI en la escuela. Bueno, no, si género es una categoría que lo que nos sirve es explicar las relaciones, bueno, las relaciones son de mínima entre dos, ¿no? En este caso, entre muchas más. Pero justamente pensar en términos de género es pensar en términos relacionales, es pensar cómo construimos feminidades, cómo construimos masculinidades. Y en este sentido me parece que varias de los trabajos que hemos visto hoy podríamos atravesarlos por esta pregunta. Bueno, no sé, no quiero tomar como ejemplos puntuales, pero en los diferentes casos podemos preguntarnos, bueno, ¿qué consecuencias trae para la sociedad? Y en general, cuando pensamos, por ejemplo, en el litio, que es como el tema justo que estoy dando ahora en mis clases de secundaria, cuando pensamos, bueno, en reconocer actores sociales, siempre lo hacemos pensando en distintas escalas, o lo hacemos pensando en términos de clase social, o de qué intereses responde. Bueno, eso también está atravesado por relaciones de género. La ESI lo que nos viene a decir en nuestras clases de geografía es: eso hay que ponerlo en evidencia, eso también hay que enseñarlo. Pero no es que eso lo hacemos una semana, un mes, una jornadita de la ESI y listo. Entonces ahí, bueno, esa semana existen las relaciones de género en la sociedad y todo el resto de las semanas del año solo hay relaciones de clase, por ejemplo, ¿no? Bueno, cuando hablamos de que la ESI es transversal, hablamos justamente de poder pensar absolutamente todas las problemáticas sociales que buscamos enseñar en nuestras clases de geografía, reconociendo esta perspectiva, reconociendo que hay relaciones de género en absolutamente todos los temas de geografía. ¿Por qué? Porque la geografía viene a explicarnos o a darnos algunas herramientas conceptuales de lo que nos pasa, de cómo funcionamos como sociedad, de cómo nos organizamos como sociedad. Las relaciones de género no están exentas de eso, no es algo que está aparte y que si quiero lo agrego y si quiero no lo agrego. Hay problemáticas sociales que sin una mirada de género, sin poder pensar en estas relaciones, no se pueden explicar. Lo estamos explicando de manera parcial. Y la geografía nos viene a proponer otra cosa. Entonces, cuando enseñamos sin incorporar la perspectiva de género, en verdad lo que estamos haciendo es mostrar una porción de un problema, pero no lo estamos enseñando en su totalidad. Entonces, cuando hablamos de reconocer la perspectiva de género, estamos hablando de esto. Y por eso es, al menos en mi mirada, imposible pensarlo en esta semana muestro estas relaciones de género y el resto del año no. ¿Cómo hacemos eso? Es como pensar, bueno, esta semana existen las clases sociales y todas las otras semanas ya no hay más relaciones sociales ni conflictos de intereses. Eso no existe. Bueno, con
Con las cuestiones de género pasa exactamente lo mismo. Y en este sentido, la ESI también nos propone hablar sobre diversidad, y aquí, si bien entiendo que cuando la ESI fue pensada y redactada, diversidad lo pensaba solo en términos de sexualidad, de orientaciones sexuales, de identidad de género, bueno, este concepto al día de hoy también nos permite hablar de diferentes corporalidades, de diferentes habilidades físicas o no, también poder pensar en términos de edad, poder pensar desde dónde, en la localización, en nuestra nacionalidad, es decir, mostrar justamente la diversidad de mínima de las personas que estamos en esta aula, que representamos de algún modo también a la sociedad. Entonces la ESI también nos viene a decir, bueno, mostrar esa diversidad es parte de los contenidos que tenemos que enseñar, es parte de la perspectiva que tenemos que adoptar, en nuestro caso, en nuestras clases de geografía. Sí, igual voy a pasar rápido si llamamos más. Y en este sentido también me parece importante pensar, sobre todo cuando tenemos muchos conflictos ambientales, como por ejemplo, no con el litio salió, pero bueno, el agua vale más que el oro, el agua vale más que el litio, etcétera, siempre aparecen en los conflictos ambientales las consecuencias que eso trae, por ejemplo, para la salud. Y muchas veces nos quedamos ahí, mostramos como, bueno, la contaminación ambiental que genera tal actividad promovida por determinado sector de la sociedad, y nos quedamos ahí. Eso también puede ser atravesado por la ESI, pensando, por ejemplo, en el eje de cuidar el cuerpo y la salud. ¿Por qué? Porque la salud no es la ausencia de enfermedad, como durante muchos años se pensó. Incluso desde la Organización Mundial de la Salud, este concepto ya implica incorporar los aspectos psicológicos, los aspectos sociales, los aspectos culturales. Entonces, cuando enseñamos, por ejemplo, conflictos que tienen que ver con lo ambiental y pensamos en las consecuencias, bueno, rápidamente aparece la pregunta de ¿quién se hace cargo de esas consecuencias? Bueno, el pueblo. Bueno, pero en concreto, cuando alguien está enfermo, cuando alguien requiere de un cuidado específico, la sociedad, en términos de género, ¿a quién le asigna esas tareas y encima sin remunerárselas? Históricamente a las mujeres. Estoy segura que si en este salón hay personas que tienen a otras personas a cargo de su cuidado, hijos, madres, padres, etc., tienen en su mente la carga mental de, bueno, para poder estar acá sentados escuchando a esas dos personas que están hablando, o para venir a exponer, alguien tiene que ocuparse de cuidar a alguien. Incluso en la tarea de, bueno, a ver quién se queda cuidando, es parte de nuestra cotidianidad. Yo veo varias que hacen así con la cabeza y dicen, sí, claro. Bueno, ahí es donde también se conecta la geografía con nuestras prácticas cotidianas. Enseñar geografía es enseñar, por supuesto, el mundo en sus múltiples escalas, pero es también mostrar lo micro. Cuando Mónica hablaba de, bueno, las geografías feministas que piensan los cuerpos, también es pensar a esta escala micro, a la escala de nuestras prácticas cotidianas, que hacemos geografía permanentemente, y llevar eso al aula, poder explicitarlo, poder mostrarlo, es parte de cruzar la geografía con la ESI, y también, y también de poder valorar la afectividad como otro de los ejes de la ESI, que tiene que ver con, justamente cuando hablamos de conflictos, bueno, pensar también en los afectos que eso nos genera, afectos más bien en términos de sentimientos, ¿no? Porque hay ejemplos donde decimos, bueno, sí, estamos de acuerdo, quiero creer yo, en que no hay que contaminar el ambiente para extraer el litio y demás. Bueno, pero sin embargo no nos produce cierta contradicción porque yo no voy a dejar de usar la computadora o el teléfono celular. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para tener eso que necesitamos sin contaminar el ambiente, etcétera, etcétera? Bueno, poder hablar de lo que nos pasa con esta pregunta que traían las compañeras que me gustaba mucho de tu celular, como algo muy a mano, algo muy cotidiano. Bueno, hacer ese ejercicio de traer lo cotidiano al aula, también en términos de afectividad, en términos de sentimientos, de lo que nos pasa. Justamente porque muchas veces, bueno, en nuestras aulas nos pasan, ¿no? Como contaban anteriormente Karina y Mónica, la necesidad de de armar un protocolo frente a situaciones de violencia de género, también es hablar de lo que nos pasa, de las situaciones en las que vivimos, y que están presentes tanto a todos los niveles educativos, pero que muchas veces en la formación docente, en el nivel terciario, es un poco más difícil de hablar. No hay tal vez tanto lugar para poder hablar de la afectividad,
y sin embargo es algo con lo que llegamos al aula, ya sea como docentes o como estudiantes. Cuando nos sentamos ahí, cuando nos paramos ahí, no somos seres sin ningún tipo de afectividad, más en los tiempos que estamos viviendo en los últimos meses. Entonces, la ESI también nos propone poder hablar de eso. En definitiva, la ESI nos propone hablar de nuestra cotidianidad, de las relaciones sociales y de poder explicarlas. Y en geografía en particular, tomando todos estos aportes de las geografías feministas, lo que nos va a poder permitir es, bueno, pensar a la geografía como una ciencia social atravesada por relaciones de género, o que nos va a permitir explicitar esas relaciones de género, nos va a poder permitir explicitar lo que nos ocurre en términos de afectividad, nos va a también poder permitir pensar qué nos pasa con nuestros cuerpos en el espacio, cuando construimos espacios, cuando transitamos los espacios. Sí. Y en ese sentido, y por último, también me parecía interesante pensar, sobre todo para nivel terciario, algo que tiene que ver justamente con ese espacio que construimos, quienes habitamos los institutos de formación docente, y también lo traigo a modo de pregunta, no a modo de respuesta, sino de, bueno, ¿qué ocurre cuando muchas veces citamos referentes de la geografía o colegas incluso, que tienen prácticas patriarcales, que tienen prácticas machistas? ¿Cómo hacemos con eso? Porque a veces es sencillo, no es sencillo, a veces es complejo, pero se puede resolver. Existe el instrumento de un protocolo para casos muy puntuales, pero cuando son micromachismos resulta mucho más difícil poder evidenciarlos. Mucho más en una relación de poder de docente-estudiante, por más que seamos todos y todas adultas. Entonces, cuando hablo de que la ESI nos permite pensarnos y repensarnos y permanentemente estarnos preguntando, es no solo por los contenidos de geografía, sino también por los espacios, en términos geográficos, que construimos en nuestros institutos de formación docente, de los lugares exactamente que construimos. Y en ese sentido me parece que hay algo de animarnos a preguntarnos por nuestra sexualidad, por nuestros afectos, tanto por nuestros deseos, por nuestros miedos, por las violencias con las que vivimos cotidianamente, y animarnos a preguntarnos nosotros sobre eso nos va a permitir poder pensarlo para después poder enseñarlo y llevarlo a las aulas. ¿Querés pasar? Lo que estuvo recién presente y también estuvo en muchas de las ponencias fue la pregunta. Y nos parece muy importante fortalecer esto de la pregunta por todos los significados que tiene el preguntar, ¿no? En este caso, no sé cuánto nos queda, ¿ves? ¿Tienen idea? 10 minutos. 10 minutos. Pasamos entonces. Vamos a pasar varias. Lo que estamos, este tipo de preguntas. Fíjense que casi todas las ponencias que vamos pasando tienen preguntas desde el comienzo. Y vieron aquí varias presentaciones que hacían preguntas. Preguntar es problematizar. Y en geografía como ciencia social es muy importante, pero también es importante conceptualizar. En realidad hay un doble proceso que ahora vamos a hablar un poquito. Y quiero destacar que en este momento estas son una de las cuestiones centrales en el nuevo diseño curricular de geografía de la provincia de Buenos Aires. Rescato 2 o 3 cositas. Una, en las líneas de formación general está la centralidad de la enseñanza. Y esto es uno de los ejes centrales de los nuevos diseños. Voy a refrescar solo algunas cositas. Después, si quieren, podemos tener preguntas y tratar de dar respuestas. Hay alguna cosa interesante que la ESI ha pasado a ser prescriptiva, lo cual muchas de las cosas que planteó ella, una ESI con perspectiva de género y de derechos humanos va a estar presente en toda la formación de las y los docentes futuros, pero bien próximos, de la provincia de Buenos Aires. Eso por un lado. Por el otro, la perspectiva de género
también está como una de las líneas, no solo la perspectiva ambiental, sino también la de la cultura digital y la de género. Eso hace que prácticamente todas las unidades curriculares de los 3 campos de formación tengan implícita y explícitamente la perspectiva de género. Y no es solo en la carrera de geografía, es en todas las demás carreras que se han modificado. Entonces esto va a permitir en aquellas instituciones que tienen 2 o más de estos nuevos diseños un trabajo de articulación que se va a dar a nivel institucional, pero también se va a dar dentro de cada carrera. Entonces esas son cosas que son muy valiosas, que hay que poner muy en claro, que hay que militarlo. Así como militamos dentro del feminismo, me parece que esto también acredita o amerita un uso constante y frecuente de esta mirada de género que cruza todo, ya no es una línea transversal, sino que está explicitado para evitar esto que decía recién Magdalena, que es, bueno, no es cuestión de tener una semana de ESI, todo el año es una ESI, todo el año es una perspectiva de género, todos los años de formación y en todos los campos. Y esto también tiene que ver desde el punto de vista didáctico con la pregunta, con el replanteo, porque una de las preguntas que nos hicimos es si nosotros y nosotras enseñamos a los estudiantes y las estudiantes a formular preguntas que orienten sus propios aprendizajes. O siempre seguimos seguimos siendo nosotros, las docentes, quienes hacemos las preguntas. Entonces, ahí hay un nudo de gran tensión que me parece que debemos trabajar al interior de cada institución. ¿Puede ser la siguiente? Y esto nos lleva ¿a qué? A reconocer el valor didáctico de las preguntas. Y esto puede estar entonces planteado en actividades que siguen 2 sentidos, ¿no? Hay preguntas y preguntas, obviamente. Vamos a hacer una pregunta para que nos contesten sí o no. No es la que estamos persiguiendo, sino aquellas que problematicen. Entonces, hay que saber y enseñar también, plantear preguntas con distintos grados de niveles. ¿De qué tipo de niveles? Por supuesto que los cognitivos, desde los más simples hasta los más complejos, hasta aquellos que permiten reconocer información, comprenderla en diferentes niveles cada vez más complejos. Es decir, que permita un procesamiento de la información y la aplicación de esa información a nuevos casos, a nuevas situaciones de estudio. Y esto va a ir o permite construir ¿qué? Un pensamiento crítico argumentado. Nosotros escuchamos muchas veces en nuestras salas de profesores o charlando con un colega, tanto en secundario como en terciario. No saben escribir, no saben leer, se expresan pésimo. Y justamente hay una línea que es la escritura, la lectura y la oralidad en la formación docente en prácticamente todas las unidades curriculares, todas. Entonces uno dice, ¿pero cómo? Y yo pregunto, ¿pero les hemos enseñado antes? ¿Les hemos enseñado cómo se escribe, una breve indagación? ¿Cómo se escribe una monografía? ¿Cómo tenemos el derecho de decir, no saben? Lo hemos enseñado en la pregunta, perdón, ¿no? Porque algunos se pueden sentir mortificados, pero bueno, mejor, perdón, porque eso interpela. Y esto, bien, Maggie. Y esto que permite, bueno, generar estrategias que apunten a qué? Justamente a aprender a formular preguntas. ¿Para qué? Para buscar nuevos conocimientos. Y de acuerdo a qué? A diferentes inquietudes, intereses, de quienes, por supuesto, de nuestros y nuestras estudiantes. La siguiente. Y esto, resumiendo un poquito, vuelvo a la centralidad de la enseñanza. Y esto implica no solo la problematización, preguntar significa que hay un problema. Y esto apunta a una reconceptualización, ahí hay como una retroalimentación. Por eso lo que destacamos de estos nuevos diseños es el valor de la pregunta. Y la gente que se especializa en didáctica seguramente me va a dar la razón, ¿no? Y creo que había algo más, ¿no?
¿No importa? ¿Lo dejamos abierto? Con esto que nosotros y nosotras les hemos traído, en realidad también trajimos ejemplos. Y trajimos ejemplos con preguntas para poner quizás en práctica algunos de esos ejemplos. Dejémoslo ahí, me elegí cualquiera, porque trajimos unos cuantos. Algunos ejemplos que tienen justamente, por ejemplo ¿por qué se habla de feminización de las migraciones? Tradicionalmente, ¿qué vemos en las migraciones? Y lo de siempre, ¿no? Que es migrar, que es un migrante, que es un inmigrante, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa en el lugar de origen? ¿Qué pasa? Es decir, como muy tradicional. Pero hoy el 48% de las mujeres, de las personas que migran son mujeres. Y no con las mismas características de hace 30 años ni de hace 100 años, por supuesto. Entonces hay cambios y hay dinámicas que son muy diferentes. ¿Y esto qué nos permite? Repreguntar constantemente. Y de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Construyendo, conceptualizando qué es la feminización de las migraciones. Como podría ser la feminización de la pobreza. Hoy se sabe que dentro de la pobreza quienes llevan las peores cargas son justamente, o las más pobres entre los pobres, son las mujeres. Y las diversidades, también los jóvenes me apuntan acá, muy cierto. Y quienes padecen la pobreza también son los adultos mayores. O sea que hay otras diversidades corporales y etarias que ameritan hacer constantemente la pregunta ¿para qué? Para problematizar y para volver a conceptualizar. Esta filmina que está expuesta podría darnos para trabajar varias clases, porque ahí veríamos un tema que no se mencionó, sí se mencionó muy colateralmente, y gracias lo hiciste vos, que es el tema del cuidado. Este es un tema que se viene muy fuerte en geografía y está vinculado con las especialidades y las territorialidades. ¿Quiénes son? ¿Quiénes cuidamos? ¿A quiénes cuidamos? ¿Dónde los cuidamos? ¿Por qué nos desplazamos por los cuidados? ¿Qué comprensión de los lugares tenemos quienes cuidamos? Y cierro porque queremos preguntas de ustedes. Damos un espacio para las preguntas, entonces no sé quién quiere. Yo mientras puedo preguntar. No, me pareció muy interesante lo último que dijiste acerca de las espacialidades y territorialidades. Alguien que por ahí no está acostumbrado a trabajar desde una perspectiva de género, cuando te hablan por primera vez de estas cuestiones, te dejan recalculando. No sé, algún ejemplo de cómo cartografiar los distintos espacios en la clase de geografía, por ejemplo. Sí, a ver, por ejemplo, hay una pregunta que es ¿para quiénes están diseñadas las ciudades? ¿Quiénes diseñan las ciudades? ¿Están pensadas para aquellas personas que cuidamos o que requerimos de cuidados? La respuesta suele ser que no, o hay algunos parches que se hacen para. Entonces hay un ejercicio sencillo para hacer en nivel secundario, o sea, a nivel medio y también a nivel terciario, que es mapear los recorridos que hacemos cotidianamente en un determinado espacio, pero a la vez preguntamos por qué hacemos estos recorridos, cuál es el objetivo. ¿Es para trabajar de manera remunerada? ¿Es para trabajar de manera no remunerada? ¿Es para tiempo de ocio? Otra pregunta que se puede sumar para hacer un mapeo colectivo, una cartografía social sería, puede ser también qué ciudad deseamos, qué espacio deseamos, como si tuviéramos la posibilidad de decidir sobre cómo planificar ese espacio, qué cambiaríamos, qué agregaríamos, qué sacaríamos. Y ya con esas tres preguntas, justamente, ya se abre un mundo que va a mostrar las diferencias entre
las personas que están integrando ese aula, o sea, repito, a nivel secundario como a nivel terciario, que justamente como el aula también es reflejo de la sociedad, es parte de la sociedad, va a mostrar esas diferencias. No es lo mismo la estudiante que llega a las 7 de la tarde porque antes tuvo que ir a retirar a sus hijos a la escuela y llevarlos a lo de su madre para que los cuide mientras está cursando y que se va a ir media hora antes de la clase porque si no se le va el tren y no llega a buscar a los chicos de nuevo, que quien no tiene a nadie a cargo y que puede quedarse toda la clase, por ejemplo. Ese tipo de diferencias que ocurren dentro del aula, al mapear, poder espacializarlas en una cartografía, nos va a permitir seguir trabajando y seguir preguntando, bueno, ¿y por qué? A ver, ¿qué identidades de género tienen las personas que cuidan? Bueno, generalmente van a salir mujeres como una cuestión social, ¿no? Bueno, ¿y por qué? ¿Serán todos los espacios iguales? ¿Qué requerimientos entonces se necesitan? Y ahí aparece de nuevo como la pregunta y la repregunta. Entonces son actividades que tal vez no son muy difíciles de realizar, es tener un afiche y 3 marcadores, con eso ya alcanza, pero justamente lo que sí requiere como docentes o como estudiantes para ser docentes en un futuro es saber hacer esas preguntas. Para saber hacer esas preguntas, bueno, sí tenemos que conocer que mayoritariamente o históricamente a quienes nos han asignado las tareas de cuidado y de manera no remunerada es a los sujetos feminizados, a las mujeres, a los que no cumplen con ese sujeto hegemónico de ser un varón heterosexual, cisexual, es decir, no trans, con propiedades, etcétera, etcétera. Entonces tiene que ver un poco con saber hacer esas preguntas y después también preguntarnos, bueno, ¿qué pasa? Para que no quede solo en quiénes son los sujetos que cuidan, sino también a preguntar quiénes quisieran cuidar y no pueden. Porque efectivamente, al hacer una tarea asignada históricamente a las mujeres, bueno, ahí por ejemplo se abre el debate que está en curso sobre las licencias por paternidad. ¿Qué masculinidades construimos si a la hora de ser padres tienen 3 días con suerte, si tienen un trabajo registrado, para poder cuidar de la persona recién nacida? Ahí también estamos construyendo una determinada feminidad, un determinado modelo de madre y una determinada masculinidad. Entonces también abren, por eso digo, no es solamente visibilizar mujeres, sino, bueno, las relaciones, las feminidades, las masculinidades, etc. Y completando lo de ella, cuando hablamos de mapeo, que fue tu pregunta, obviamente no es la cartografía tradicional. Acá estamos hablando de una cartografía social y para eso hay interesantes recursos, hay páginas que trabajan mucho esto y que hasta inclusive hay un desarrollo metodológico de cómo lo podríamos hacer. Entonces, por eso se habla de esos mapeos sociales que pueden ser hasta individuales o colectivos. Obviamente para trabajar en el aula los colectivos son los mejores. Porque lo que permite es una construcción entre los y las alumnas en un aula. Entonces puede ser a una escala de aula, a una escala del instituto, a una escala barrial, a una escala comunitaria. Entonces, ¿esto qué implica? El trabajo interdisciplinar, que es otra característica de la geografía. Continuamente vamos haciendo ese juego. Y aprovechando ya que está Derecho a la Ciudad, sí, Derecho a la Ciudad, bueno, aquí también se puede imbricar con algunos trabajos que tienen que ver con las formas en que utilizamos el transporte varones, mujeres y diversidades. Y esto está estrechamente vinculado con estos mandatos culturales. Y esto está directamente, nosotras, las mujeres en general, por los múltiples roles que hacemos, utilizamos multimodos porte. El salir de trabajo, ir a buscar al chico a la escuela, pasar por la frutería y comprar la fruta,
llevar el nene al dentista, en uno voy caminando, en el otro puedo tomar un micro, en el otro tomo un tren, vuelvo caminando, y eso está muy asociado justamente a estos roles de cuidado, estos roles muy feminizados de nuestra organización social. Y eso se plasma en el mapeo. Es un poquito para complementar lo de Maggie. ¿Alguna otra pregunta? Acá, por acá. Hola, buenas tardes. Tenía primero un comentario y una pregunta. Primero, como comentario con respecto a la categoría de territorialidad que hablaban al principio, nosotros en nuestro Instituto 16 agregamos y trabajamos la reterritorialización y la desterritorialización a partir de migraciones y el impacto en las masculinidades de esas migraciones en casos como por ejemplo Perú, Ecuador, usando feminismos comunitarios, materiales de esos feminismos y cómo aumenta la violencia de género, ¿sí?, en ese movimiento migratorio, porque esos varones no pueden ser proveedores, no se pueden incorporar, entonces abrió una amplitud al trabajar migración que fue como más rica. ¿Y en qué materias lo hacen? Problemáticas espaciales americanas y mundial de cuarto. Y la pregunta era como un poco retórica, pero me parece que si ustedes creen que a veces desde la mirada de Butler, desde la filosofía, la idea de Butler de una vida más vivible a veces también nos permite atravesar todo lo que miramos en geografía. ¿Ustedes creen que podemos ir desde ese camino para pensar siempre en la ESI, en la escuela, en la forma de vivir y de transitar la enseñanza? Sí, es la respuesta. Creo que primero felicitarte por el trabajo que haces en Saladillo. Pero creo que esta idea de vidas más vivibles un poco también nos viene a mostrar consecuencias muy prácticas y directas y hasta medibles de haber implementado la ESI durante todos estos años, que tiene que ver, por ejemplo, con que muchas personas puedan hablar de las situaciones de violencia de género que están viviendo o que han vivido en su infancia a partir de abusos, por ejemplo, o en la adolescencia, en la juventud, y que gracias a la ESI se han brindado herramientas en el aula que permitieron que esas personas pudieran hablar. No solo niñas, no solo jóvenes, sino también adultos, en nivel terciario, personas que están viviendo situaciones de violencia de género tal vez fuera de la institución educativa, pero que gracias a poder hablar de estos temas en el aula, se pueden acercar y decirte, profe, yo estoy viendo esta situación, ¿qué puedo hacer? ¿Me acompañás? ¿No? Y justamente por eso también está siendo tan criticada, cuestionada, queriendo ser anulada, porque justamente la ESI viene a poner sobre la mesa las violencias justamente para poder salir de esas situaciones, para vivir vidas dignas, vidas vivibles en términos sociales y también en términos individuales, pensando en que lo personal es político. Entonces, efectivamente sí hay como algunas conceptualizaciones, como esto de que no estamos solas y por eso buscamos los antecedentes en las geografías de las mujeres, las geografías de género, para pensar después nuestras clases de geografía y ESI en nuestras aulas. O, bueno, hacer vidas dignas, vivir vidas que sean dignas de ser vividas. Me parece que sí, que es interesante como concepto, vidas más vivibles, para pensar de manera transversal, porque en definitiva se trata de eso también la ESI, no solo de visibilizar violencias, de terminar con violencias, sino también de darle lugar al disfrute, lugar al deseo y lugar al goce. Y bueno, animarse a eso es revolucionario, animarse a eso es cuestionar las estructuras de poder establecidas por el patriarcado y por eso también una embestida de la derecha contra eso. Pero bueno, acá estamos. Y te agradezco que hayas traído esos conceptos de territorialidad, desterritorialidad y reterritorialización, porque hace homenaje a un colega geógrafo brasilero que murió hace muy poquito, Porto Gonçalves, que fue uno de los que más trabajó estas categorías en su país y allá en el norte de Brasil, trabajando mucho eso. Así que me trajiste a la mente a Porto Gonçalves. Quería decir algo más sobre...
Ah, sí, ya me acordé. La señorita ha escrito recientemente un artículo comparando las ESI de América Latina. Algo tiene para decir. Pero a veces pregunto. Yo te pregunto. No sé, ¿qué preguntarían sobre la ESI en América Latina? A ver, ¿qué preguntarían? Ahí está. No, en verdad creo que la pregunta da pie un poco a lo que venía diciendo de la ESI en Argentina, porque eventos como este realmente me parecen destacables, me parece que hay que valorarlos. La educación sexual desde una perspectiva integral en América Latina es muy heterogénea y Argentina es pionera en eso, no solo por la cantidad de años que hace que se sancionó esa ley, sino justamente por las diferentes modalidades de implementación que ha tenido. Siempre cuando estamos acá decimos, bueno, es insuficiente, hace falta más, mira cuánto nos falta, pero la verdad es que comparando a escala latinoamericana y a escala occidental al menos, y me animaría casi a decir mundial, Argentina es pionera en pensar la sexualidad en la educación y específicamente, por ejemplo, en geografía. Entonces, y dentro de Argentina también me animaría a decir, justamente con los nuevos diseños curriculares de esta provincia, que exista como una materia específica, la ESI, en todos los diseños, y además en geografía y género. Yo lo cuento en otros países del mundo y no lo pueden creer, porque siempre hay alguien ahí militando que exista algo de hablar de la perspectiva de género, que es completamente voluntario. Entonces, que sea prescriptivo, que esté en los diseños curriculares, es realmente para aplaudir, es realmente un reconocimiento también justamente a esa movilización feminista que existe en las calles, que es de donde surgió también la geografía feminista. Entonces, respondiendo a tu pregunta sobre el estado del arte de la ESI en América Latina, decir que esto es muy heterogénea. Hay algunos países que lo hablan más desde la emocionalidad o educar para el amor, reproduciendo ciertas cuestiones de amor romántico, vinculando la sexualidad a ciertos mandatos que siguen siendo patriarcales. Bueno, realmente la perspectiva de pensar de manera integral la educación sexual en Argentina y en provincia de Buenos Aires en particular con los nuevos diseños es innovadora para el resto del mundo, y realmente encuentros como este, en donde se permite conversar sobre distintas prácticas y que cerremos hablando de ESI y de geografía, es realmente para valorar, es realmente para destacar, y es algo de lo que tenemos, o les invito a que estemos orgullosos, y que no dejemos que se vea como un problema o como algo que hay que tachar o eliminar o arrancar, sino más bien todo lo contrario. Es algo de lo que Argentina puede inflar el pecho y decir, nosotros tenemos esta ley, nosotros la llevamos a cabo de esta manera, y desde las aulas, como docentes y como estudiantes, estamos construyendo esta ESI. Qué bueno todo lo que dijo. Y yo voy a cambiar de escala, porque hace unos meses tuvimos oportunidad, acá está Cecilia Zapetini, estuvimos en Mendoza. Vamos a cambiar de escala. De la escala nacional y global, vamos a mencionar de la escala provincial. Estaban fascinados cuando escucharon algunas cositas, porque no podíamos hablar demasiado, algunas cosas sobre esto. Cuando en Mendoza hubieron equipos que fueron convocados para trabajar este tema y luego bajo una orden que la ESI no se toca, mejor dicho, hay que sacarla, y lo mismo la perspectiva de género. Por lo tanto, la gente de alguna provincia, cuando escuchaba estas cuestiones que estamos planteando ahora, estaban como consternados, ¿no? Por un lado, esa sensación como diciendo, sí, en otros lugares lo están pudiendo hacer, ¿y por qué en el caso de Mendoza, al contrario, había un retroceso? Es para pensarlo, ¿no? Sí. ¿Quieren cerrar? Bárbara Romano está haciendo una pregunta. Seguiría, no sé cómo se va por delante la charla que viene atrás. ¿Hay otra charla? Una, y no, queremos que Marisa nos... Está muy bien, muy bien. Pero si hay una pregunta más... Sí.
¿Cómo es posible pensar a la ciudad desde la perspectiva de género, ¿no? Si pensar la ciudad desde la perspectiva de género, está atada a pensarla en términos de una ciudad segura, o cómo sería eso, ¿no? Si se podrían tirar algunas líneas como para pensar. ¿Cuánto tiempo? Creo que creo que tal vez después podemos como compartir materiales más completos y específicos, pero creo que lo que es importante cuando aparecen estas preguntas, porque vos lo traes en ciudad y otro lo puede traer en ambiente y otra persona lo puede traer en tengo que dar placas tectónicas y otra persona tengo que dar este tema, ¿cómo hago? Una buena referencia es qué dijeron las geógrafas y los geógrafos científicos sobre este tema. Producciones fáciles de leer, no estoy diciendo artículos, pero súper complejos. Sí. Sobre cómo pensar los espacios urbanos desde la perspectiva de género. Hay un montón de producciones que entonces nos van a entender. No solamente es desde pensar las ciudades seguras y qué es seguro para quién, es pensar el derecho a la ciudad, o sea, poder decidir sobre eso, es pensar en qué escala pensamos las ciudades. De las ciudades, la estructura de las ciudades. Lo de las ciudades seguras es más que nada de UNIFEM y es como un proyecto de UNIFEM que ha tenido una impronta en la Argentina, en 3 grandes ciudades, y bueno, sobre eso es interesante lo que se ha hecho y lo mismo en América Latina. Pero hoy están las urbanistas y las arquitectas trabajando sobre un urbanismo feminista, ¿no? Tenés a Ana Falú en Córdoba con todo el grupo de Zigzag, que tienen una producción maravillosa, y también hay geógrafas trabajando en ese grupo y tienen la mirada de la geografía. Hay bastante, en todo caso, si querés, pues podemos... Y desde las geografías de las sexualidades, también pensar quiénes están habilitados para ser visibles en el espacio y de qué manera, qué identidades y quiénes no, quiénes son excluidas permanentemente. Por eso hay como muchísimo material, por eso para mí lo interesante es como, bueno, para cada tema poder decir qué se dijo sobre esto, qué se produjo sobre esto. Y a partir de ahí se abre un montón. Charlamos después. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica y a Cecilia por el asesoramiento que no falló. Bueno, para dar el cierre, qué mejor que invitar a Marisa, la directora provincial de Educación Superior, que como bien dijo Germán hoy cuando la presentó, a pesar de tener una agenda muy apretada, comenzar su jornada el 25 de mayo, ¿no? No. ¿Con Alvear? ¿Tampoco? En Bedia se hizo un espacio para poder llegar a Dolores y poder acompañarnos en esta jornada, y bueno, y te invitamos a cerrar esta jornada, esta primera jornada provincial de geografía de institutos superiores de nuestra hermosa provincia. Bueno, primero buenas tardes a todos, a todas, a todes. La verdad es que no quería dejar de venir cuando me llamó Germán para invitarme. Yo siempre digo que ando recorriendo la provincia y los institutos acumulando kilómetros de felicidad pedagógica. Recibimos un auto el año pasado cuando llegamos y le hicimos 240.000 kilómetros, así que vayan sacando la cuenta las de geografía, cuántas vueltas le dimos al planeta de kilómetros recorridos y bueno, cuando vi que estaba nuestro equipo curricular, me parece importante acompañar en esta decisión de armar una jornada provincial de geografía en este escenario político que estamos atravesando, que tiene que ver también con la implementación de nuestros nuevos diseños curriculares. Bueno, primero me decían que está presente Dolores, Bransen, Avellaneda, Florencio Varela, Montegrande, Adrogué, Almirante Brown, Quilmes, Mar del Plata, La Costa, Maipú, Saladillo, así que bueno, un abrazo grande a todos los distritos que están presentes y agradecerles que se hayan movilizado con estudiantes. Yo siempre digo que lo mejor que tienen los institutos superiores de formación docente de la provincia son nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, y que estén acompañando hoy a sus profesores, eso es muy, muy importante. Me decían que hay 115 inscriptos entre profesores y estudiantes y me llena de orgullo verlos exponiendo.
Me parece que ustedes como directores, como profesores, generen esta oportunidad de que nuestros estudiantes puedan exponer trabajos y contar cómo lo hicieron, me parece fundamental. La palabra también tiene que ver con transitar esta construcción de vida democrática que estamos recorriendo en estos 40 años. Me quedé con algunas cuestiones que quisiera que pensemos juntos y juntas. Recién decía Magdalena para quién fueron creadas nuestras ciudades, y yo me quedé pensando en para quién fueron creadas nuestras escuelas. Y la escuela es un producto de la modernidad. Simón Rodríguez, por ejemplo, que defendía esto de que el pedagogo es el viaje y que pensaba en una educación latinoamericana, decía que teníamos que crear nuevas escuelas para no repetir los modelos de la colonia, y sin embargo, bueno, nuestras escuelas no pudieron resistir mucho y se fueron repitiendo algunos modelos que fuimos heredando a lo largo del tiempo, y los que hemos transitado la escuela secundaria en otra época también aprendimos geografía, que no es la misma geografía a la que nosotros estamos discutiendo y debatiendo ahora. Lo más importante para poder trabajar con docentes es la pasión. Yo estoy con apasionados de la geografía y creo que esa es la condición más importante que puede tener un docente, y también escuchar con pasión cómo se defendieron determinados posicionamientos en los diseños curriculares. Me llena de orgullo y alegría por haber formado parte como una referente provincial en esta construcción colectiva que tuvo que ver con los diseños curriculares. Hablan de la aprobación de los diseños. Los diseños no se aprueban entre amigos. Los diseños se discuten y se debaten. Y cuando digo no se aprueban entre amigos, quiero decir que está la oposición también y el oficialismo discutiendo la aprobación de diseños curriculares. Y todos los que se encuentran en este debate no están de acuerdo con que nosotros hayamos tomado estas decisiones. Entonces también es importante entender que un diseño no se escribe solamente con una propuesta pedagógica y que esa propuesta sale porque un grupo decidió escribirlos y que funcionaran en la provincia. Requirieron de mucho debate y de mucha discusión. Pudimos terminar aprobándolos por mayoría y por unanimidad, pero ese debate tuvo 3 sesiones en el Consejo General de Educación, discutiendo, por ejemplo, si geografía feminista sí o geografía feminista no. Entonces, también es importante que nosotros podamos entender que el debate es necesario, que la discusión de ideas, como dice nuestro director general de Cultura y Educación, es fundamental, y que cuando él nos dice que la escuela tiene un umbral mucho más alto que el de la sociedad, nosotros lo tenemos que entender desde ese lugar. Me quedé pensando desde dónde se construye el conocimiento, y para algunos enciclopedistas que tenemos todavía en las escuelas, y que hay muchos, también con otra mirada de la enseñanza de la geografía, creen que solo el conocimiento se construye desde la academia. Y nosotros creemos que en nuestras escuelas y en cada aula también se construye el conocimiento. Y hoy en este espacio también lo pudimos demostrar. Me encantó la frase que podemos inflar el pecho y decir. Yo también creo que nos podemos inflar el pecho y decir que hemos ganado muchas batallas. Y también me parece importante decir que hay batallas que se ganan en la calle. En estos tiempos donde está tan devaluado el defender los espacios, el tratar de encontrarnos para seguir construyendo juntos y juntas, y que por momentos algunos o algunas los hacen dudar de quiénes somos y de dónde venimos, me parece que eso es lo que nosotros queremos destacar en el día de hoy. Primero, voy a ser breve, así se pueden volver porque algunos tienen que viajar, pero quiero decir esto. Somos la educación superior de la provincia de Buenos Aires con una historia enorme. Nuestros institutos han construido comunidad, han sido la construcción de lo común en territorios donde no había forma de que nuestros jóvenes pudieran estudiar. También hay un gran crecimiento de la educación superior como producto de la democracia del 83, donde se instaló esto de que si un joven, un adolescente que terminaba la escuela no podía viajar a Mar del Plata, a La Plata o a Buenos Aires, porque de esto se trataba, poder formarse en la universidad, tuvieran en la comunidad un espacio para poder formarse y también se convirtieran en maestros, maestras, profesores, profesoras
de los que después fueron circulando en ese lugar. Digo esto porque hay lugares donde la educación superior también en este país está siendo degradada. Por eso yo no quiero hablar más de terciario, quiero instalar el término que somos educación superior, porque si no, no terminamos de entendernos dentro de una ley que nos cobija y nos protege, ¿no? Entonces también hablar de educación superior es fundamental. Pero es cierto lo que dijeron, que en Mendoza no pasa lo mismo, y no solo en Mendoza no pasa lo mismo, pero sí pasa en Buenos Aires, que hay una dirección de ESI, por ejemplo, y que hay una dirección de ESI que está instalada, y en estos momentos hay referentes de ESI en toda la provincia de Buenos Aires, y que la discusión de la ESI en distintas instituciones educativas de la provincia se está haciendo desde hace muchos años. Bueno, eso también es de vanguardia. Entonces yo lo que quiero decir es que no nos olvidemos de dónde venimos y quiénes somos. Somos agentes del Estado, trabajadores de la educación, estamos en la escuela pública bonaerense, a la que queremos y defendemos, y por el otro lado tenemos que saber que eso para nosotros es una bandera. En determinados momentos donde algunos discursos agoreros nos hacen sentir otra cosa, nosotros tenemos que sentir y defender lo que decimos o lo que creemos. Confiamos plenamente en nuestros estudiantes y en nuestras estudiantes que van a habitar las aulas en los próximos 25 años, plenamente. Sabemos que van a transformar la escuela. La escuela se merece tener profesores y profesoras como ustedes, y sabemos también que van a hacer quedar bien a la educación pública. Pero defenderla también es ponerse la camiseta de la enseñanza. Cuando habló Mónica de la centralidad en la enseñanza, estamos diciendo eso. Nosotros tenemos que ir a la escuela a enseñar, y que aunque nos cueste, o en algunos momentos creemos que no podemos, tenemos que tratar de que eso pueda hacerse. Porque miren, el 80% de los profesores de secundaria son egresados de nuestros institutos superiores de formación docente. Por lo tanto, la impronta de la educación superior de la provincia de Buenos Aires en las escuelas secundarias de la provincia es enorme. Inicial, primaria y especial, el 100% de los docentes son egresados de nuestros institutos superiores de formación docente. Nosotros tenemos que concientizar eso, porque nuestros institutos tienen una repercusión directa en el futuro de la educación bonaerense, que hacen del presente una proyección determinada. Dentro de 25 años son los nuestros los que van a habitar las aulas, y ellos y ellas también van a ser los futuros inspectores y, por qué no, un futuro director provincial de la provincia de Buenos Aires. Se nos dice un estudiante de superior, una profesora de superior, una directora de una unidad académica de superior, que hoy tiene el honor de acompañar a un director general como Alberto Celioni en la gestión política del sistema educativo provincial, y con el orgullo de sentirnos todos profundamente bonaerenses. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Marisa. No tengo mucho más para decir, simplemente agradecerles nuevamente por haber estado aquí y que se repita, ¿no? Creo que ese va a ser el... Gracias. Bueno, muchas gracias.